Buenos días, mi nombre es Emily Pinzón y mi compañero Joel Azar. Y nuestro proyecto está enfocado en el sector de la construcción y en tratar de entender cómo funciona desde el ámbito financiero y cómo podríamos ayudar a su recuperación tras la reciente crisis del coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el Ecuador? Que entidades como el Fondo Monetario Internacional prevén una caída de más del 10% del PIB para el país y hasta hace tan solo 3 semanas el Banco Central del Ecuador presentó una pérdida de más de 335.000 empleos en lo que va del año y por lo menos 25.000 pertenecen al sector construcción. Esto quiere decir que nos estamos enfrentando a una de las crisis más fuertes del último siglo y para tener una idea nos remontamos a la crisis del 99 en donde hubo una caída del PIB del 4.7%. Dado esto y que el sector construcción aporta con aproximadamente el 11% del PIB del país, es necesario proponer medidas públicas y privadas que ayuden a su recuperación. El objetivo de nuestro estudio es realizar un diagnóstico financiero del sector y, posteriormente, proponer medidas públicas y privadas que ayuden a su reactivación, y no tan solamente del sector de la construcción, sino sectores importantes de la economía. ¿Qué fue lo que se hizo? Primero, se calcularon ratios financieros 12 entre rentabilidad, liquidez y endeudamiento del sector del año 2006 al 2018 con los datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Posteriormente, se redujo la duplicidad de información gracias al análisis de componentes principales. Esto quiere decir que en lugar de tener los 12 ratios, tenemos 5 o 6 componentes que son grupos de variables similares que logran explicar el modelo sin quitarle consistencia. Luego, estos componentes serán nuestras variables independientes en un modelo PROBI, que es un modelo de probabilidad de ocurrencia o no de un suceso, y nuestro suceso es la probabilidad de pérdida. Es decir, identificamos qué ratios, qué componentes son los más significativos en la probabilidad de pérdida para cada tamaño de empresa, es decir, para las pequeñas, medianas y grandes. Con base en esto, diseñamos un paquete de propuestas basados en dichos componentes y cuantificamos una sola medida para cada tamaño de empresa y realizamos simulaciones para poder estimar qué tan eficientes son estas medidas para la recuperación del sector. Bien, a nivel de los resultados, lo hemos dividido según el tamaño de la compañía. Entonces, para ser un poco más específico en ese sentido. De las pequeñas en particular, logramos reducir de 2 a 5 componentes o nuevas variables que no vienen por explicativo porque siguen explicando el 84% de la variación de los datos. Significativos son 3 componentes o nuevas variables, en particular relacionadas con eficiencia, liquidez y rentabilidad, y un comentario importante es que al ser pequeñas requieren una ayuda un poco más completa o integral. Las medianas, en cambio, pasamos de 12 a 6 nuevas variables o componentes, significativos 2 componentes en particular para explicar la probabilidad de pérdida, la eficiencia, el endeudamiento y liquidez, y un comentario relevante es que se deben mejorar relaciones con proveedores y ser más eficientes respecto al uso de los activos. Las grandes, en cambio, pasaron también de 12 a 6 componentes, pero tenemos solamente un componente significativo que está altamente correlacionado con el endeudamiento y con la liquidez. El comentario importante en este caso es que deben tratar de reducir sus días de cobro y optimizar las relaciones entre pasivo y patrimonio para que el costo del financiamiento del capital sea lo más bajo posible. Propuestas y simulaciones, en la izquierda tenemos las propuestas realizadas y luego tenemos el tamaño que ayudan, qué ratio busca mejorar y el resultado que obtuvimos luego de correr las simulaciones. En particular para las pequeñas, créditos para aliviar problemas de liquidez de $25.000 vía CFN, en busca de mejorar el ratio de liquidez. Lo que se obtuvo fue que a través de estas medidas se aumenta la probabilidad de que haya un ratio saludable entre 1 y 2 del 20%. Para las medianas y donde se ha propuesto créditos hipotecarios a través del BIES de $915 millones, que se busca mejorar, en particular el ratio de rotación de activos totales para las medianas y el de días de cuentas por cobrar para las grandes. En el caso de las medianas, aumenta la probabilidad de que el ratio sea mayor de 1 en un 9%, mientras que en las grandes aumenta la probabilidad de que los días de cobro estén entre 0 y 90 en un 5%. Concluyendo, las pequeñas, como comentábamos, tienen que aliviar problemas de liquidez y requieren una ayuda un poco más integral acerca de todas sus operaciones. Las medianas, particularmente mejorar la eficiencia de los activos con los que cuentan, inventario, el manejo del efectivo, etc. Y también el tema de relación con proveedores. Las grandes tienen que enfocarse en disminuir en la medida posible sus días de cobro y posteriormente en invertir en investigación y desarrollo para ser eficientes en sus operaciones, no solamente hoy, sino en el medio y largo plazo. A las autoridades, recomendaciones que pongan particular atención en el sector por su efecto dinamizador en la producción y en el empleo, que se profundice en posteriores estudios, enfocarse en un solo tamaño para trabajar directamente con ellos y que las propuestas sean incluso más específicas, y a nivel privado conversar con gerentes, y eso ayudaría bastante a afinar las propuestas, sobre todo su practicidad. Como conclusión general también es que el estudio, a pesar de que está enfocado en la construcción, puede ser útil para varios sectores de la economía, así que convirtiéndolo en un proceso bastante estándar,
para reactivar y acelerar, no solamente en esta crisis, sino en las venideras y en algunas pasadas se pudo haber aplicado, para reactivar los sectores